Buenas tardes, mi nombre es María Paula Balanta y yo les voy a hablar sobre el nacionalismo y el surgimiento del nacionalismo en el caso de Escocia. Primero, para entender muy bien el caso de Escocia hay que saber qué es el nacionalismo. Entonces se dice que para la Edad Media y a principios de lo que se considera la Edad Moderna se da el concepto de la nación, que era la de un grupo de gente que vivía en el mismo lugar, compartían la misma cultura, pero estaban bajo el poder de un monarca. A su vez, se da lo que es el nacionalismo, que se atribuye a la Revolución Francesa de 1789 y la coyuntura histórica que estaba pues, en ese momento preciso de la historia. A través pues, de los ejércitos napoleónicos se extiende la semilla de lo que es el liberalismo en Europa, y además de ellos, pues esta contienda napoleónica suscitó sentimientos nacionalistas, tanto republicanos como conservadores, pero nacionalistas al fin de cuentas. Entonces, debido a ello, fueron muchos los pueblos que, al haber alcanzado un alto grado de conciencia nacional, buscaron encontrar también su independencia y su soberanía nacional. Es así como podemos entender entonces al nacionalismo como una ideología y una acción política dirigidas a construir la nación y o también a la defensa de la nación ya existente. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre el nacionalismo y lo que se considera como el imperialismo. Ya sabemos qué es el nacionalismo, pero entonces el imperialismo no es lo mismo, porque este movimiento, el imperialismo, tiene que ver más con la expansión del Estado o la dominación económica de un Estado que no es el propio, es decir, ir a conquistar un Estado y apropiarse de su estructura. En términos un poco más sencillos, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ellos tienen 3 definiciones para lo que se considera nacionalismo. La primera es el apogeo de los naturales de una nación a ella, a cuanto les pertenece. La segunda es una ideología que se atribuye una entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, en las que pues, se fundan diversas aspiraciones políticas. Y la tercera, por último, es la aspiración o la tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores. Ya adentrándonos un poco en el tema de los actores, según Ernest Gellner, el nacionalismo es un principio político donde la unidad política y la unidad nacional deben ser pues de una manera congruentes. Considera a la modernidad como la época en la cual se construye lo que es el nacionalismo. Además de eso, existen 3 sociedades que Ernest Gellner identifica. Primero está la sociedad agraria, la sociedad preagraria y la sociedad industrial. La sociedad agraria es la sociedad en donde se va todo el tema de la agricultura, el intercambio pues, de mercancías, y se tenía un status quo dentro de la sociedad que no podía ser removido. La sociedad preagraria también es una sociedad en donde la agricultura es un enfoque importante dentro de la sociedad y no se permiten estas dinámicas de cambio de lo que hoy se podría llamar una profesión. Es decir, si usted ya era un agricultor, pues tenía que seguir siendo un agricultor durante pues, toda su vida. Finalmente se da la sociedad industrial, siendo pues esta sociedad en donde se gesta lo que es el nacionalismo. La sociedad industrial consta de un Estado y unas instituciones políticas que permiten a los individuos que se identifiquen unos con otros como parte de lo que sería un mismo territorio, a partir de lo que es la cultura, de un lenguaje común y de una educación que se podría denominar igualitaria. Para Gellner no existe un nacionalismo ideal, ni que se prolongue en el tiempo, ni tampoco un tipo de cultura que sea exitosa. Solo basta con conocer y con definir los distintos rasgos de cada sociedad y las condiciones que permitieron la consolidación de este nacionalismo. El nacionalismo de Gellner se da a partir del endurecimiento de los patrones culturales incorporados por la sociedad industrial. No es suficiente la voluntad para construir una nación, sino que deben estar unificados a otros aspectos como la cultura, para que los hombres se sientan identificados entre ellos como miembros de una misma comunidad. Conociendo entonces ya
este breve contexto sobre lo que es el nacionalismo, empezamos a hablar del caso de Escocia. Primero hay que decir que el Reino de Escocia fue un estado independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra para crear lo que es el Reino de Gran Bretaña. La unión de por sí no supuso la alteración del sistema legal propio que existía en Escocia, que desde entonces ha sido distinto al de Gales, al de Inglaterra y al de Irlanda del Norte, por lo que es considerada en el derecho internacional como una entidad jurídica distinta. La pervivencia de unas leyes propias y de un sistema educativo religioso diferenciado forman parte de la cultura escocesa y de su desarrollo a lo largo de los siglos. Entonces, como nos decía Gellner, Escocia ha tenido como su identidad propia desde un principio, y a raíz de eso, además, ha tenido sus propias instituciones. Ellos tienen su propio parlamento escocés y tienen su propia primera ministra. En el siglo ya XIX se da lo que son el surgimiento de los independentismos escoceses, que ha ganado influencia desde finales del siglo XX. Este movimiento ha sido representado por el Partido Nacional Escocés, que aboga por la independencia de Escocia y obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento escocés que comentaba anteriormente en las elecciones del 2011. En el 2014 el gobierno escocés y el gobierno conservador de David Cameron en ese momento llegaron a un acuerdo para plantear un referéndum sobre la independencia escocesa, que se celebró el 18 de septiembre de ese mismo año, es decir, del 2014, ganando pues en ese momento la continuidad de Escocia como parte del Reino Unido por una diferencia de 10 puntos. En ese momento el Partido Nacional Escocés pues exige la secesión, y Londres permite que en el 2014 un referéndum sobre la independencia y la mayoría pues que es el que votan en contra. Aún así surge una situación especial, y es que Reino Unido pretende la salida de la Unión Europea. Esta ya fue una situación incómoda para Escocia, pues la jefa de gobierno, que es Nicola Sturgeon, jefa de gobierno de Escocia, anunció que ya que los votantes votaron en su momento por el referéndum del Brexit para quedarse dentro de la Unión Europea, es inaceptable que Escocia deje de pertenecer a la Unión Europea cuando lo haga el Reino Unido. Sin embargo, pues muchas encuestas señalan que en el 2018, si se celebraba otro referéndum, iba a ser muy similar al que se celebró en el 2014. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Primero, que cuando se hizo el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los habitantes de Escocia votaron para su permanencia dentro de la Unión Europea. Al ver que la mayoría del Reino Unido aceptó la salida de la Unión Europea, Escocia no está de acuerdo con ello y pretende independizarse para así continuar dentro de la Unión Europea como un país independiente sin estar a la sombra del Reino Unido. Entonces, aquí vamos un poco a la actualidad sobre qué está pasando con la independencia de Escocia. Tenemos una noticia del Tiempo de enero del 2020, es decir, de este año, en donde pues la ministra principal de Escocia, que es Nicola Sturgeon, como les decía, intensificó durante este mes la demanda de que se declare un referéndum de independencia como resultado de la oposición de Escocia al Brexit. Obviamente el gobierno británico se niega rotundamente a aceptar un referéndum en donde se ponga pues en tela de juicio la independencia de Escocia. Aún así, la primera ministra de Escocia aseguró pues que durante el 2020 iba a ser posible, o iba ella a hacer todo lo necesario para que se diera el tema del Brexit. Otra noticia un poco más actual, que es precisamente del mes pasado, de octubre del 2020, y tiene que ver con el apoyo y la independencia de Escocia, que se disparó a niveles históricos ante un Reino Unido dividido. Entonces, la noticia nos habla de que el apoyo y la independencia de Escocia del Reino Unido se ha disparado justamente en la plena pandemia del coronavirus y ante un país que cada vez está más dividido por cuestiones políticas. Y pues según los resultados de una encuesta realizada por Ipsos Mori, un 58% de los encuestados ha asegurado que respaldaría la independencia escocesa
en el momento dado. Un apoyo que, tal como pues indican algunos sondeos anteriores, se encontraba en torno al 55%. Entonces, la idea de una batalla sobre el futuro del Reino Unido cada vez está más vigente y cada vez está más sólida en cuanto a la idea de una independencia de Escocia. Esto pues claramente ha despertado todos los sentimientos nacionalistas. Cabe recalcar pues que Escocia es un país con gran diversidad cultural, étnica, ambiental, entonces se siente lo suficientemente capaz para lograr su independencia y no depender de todas las decisiones del gobierno que es de Londres. Para ir terminando, una reflexión sobre la comunidad económica es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha traído consigo un nuevo aire en todo el continente y ha dado pie a que nuevas ideas se gesten en distintos estados. Desde las ideas separatistas de Escocia, que se intensificaron con su salida, hasta las ideas de países como Dinamarca y Holanda, que también desean salir de la Unión Europea. Esta situación, aunque con diferentes matices, ha dejado tambaleando la estabilidad de la comunidad, y aunado a ello cada vez se presentan más problemas que agravan la situación de la comunidad, problemas como el tema migratorio en ciertas zonas de frontera, las violaciones de derechos humanos, asimismo como la actual situación con el COVID-19, que ha debilitado notoriamente la economía y el normal funcionamiento de la comunidad. Quizás, y una de las posibles soluciones a todo este ambiente para la Unión Europea serían unas reformas o unos nuevos acuerdos en donde se ajuste las necesidades no solo de los estados, sino también de los individuos que habitan en su territorio. Y ya por último, tenemos las conclusiones, en donde hablamos de que Escocia es un territorio, como lo decíamos, con una riqueza incalculable. Incluso si se separa de Reino Unido, las estimaciones dicen que sería una de las 20 economías más grandes del planeta. Aún así, las negativas de Londres pues no han permitido que se dé pie a esta situación de una forma más directa o de una forma más sólida. Y es que aunque la atención está ahora situada en lograr llegar a unos acuerdos para la retirada oficial de la Unión Europea, Escocia se encuentra en pausa pues frente a las posibilidades de independizarse, ya sabemos por la situación del COVID-19, pero la idea sigue firme y el apoyo de los escoceses sigue completamente firme. Y además de eso, Escocia pretende que al separarse del Reino Unido, unirse a la Unión Europea como un país completamente independiente y con una proyección a futuro completamente admirable. Muchas gracias, eso ha sido todo.